Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yarela Abigail Guerrero Palacios, curso la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en segundo B. La peste negra, peste bubónica o muerte negra fue una pandemia de peste que asoló Europa durante el siglo XIX y era transmitida por las pulgas transportadas por roedores. Sin embargo, también se cree que la transmisión entre personas se produce por ectoparásitos humanos como la pulga común o piojos del cuerpo. Se cree que la epidemia surgió en Asia Central, desde donde pasó a ciudades italianas con gran actividad marítima, como Génova, y de ahí a toda Europa. La peste negra acabó con más de un tercio de la población europea, y con 45 a 60 millones de personas en todo el mundo. Estimaciones actuales cifran en unos 100 millones la cantidad de muertos totales de la pandemia. En África, Asia y Europa, más del 20% de la población mundial de esa época. Alcanzó su punto máximo entre 1346 y 1361. Diane Haller estima que la mortalidad superó el tercio, quizás el 40% de los europeos, o lo que es lo mismo, habrían muerto 20 de los 50 millones de habitantes europeos. Se estima que la misma fue causa de muerte de aproximadamente 45 a 50 millones de personas entre los primeros casos en Mongolia y los últimos en la Rusia europea. Esta enfermedad afectó devastadoramente Europa, China, India, Medio Oriente y el norte de África. No afectó el África subsahariana ni el continente americano. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Apareció hacia 1320 desde el desierto de Gobi y en 1331 llegó a China, un año después de que grandes inundaciones devastaron extensas regiones del país, después de arrasar en 1330 Birmania, llegando a algunas regiones de la actual Rusia en 1338, a India en 1342 y Europa en 1346. Según crónicas de 1353, desde 1331 murió un tercio de la población china. En efecto, en esa fecha y 1393 su población cayó de 125 a 90 millones. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia, y no del agente patógeno. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa, a través de las rutas comerciales. Introducida por marinos, la epidemia dio comienzo en Mesina, mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania, se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió. No obstante, el número de muertes en el este de Alemania fue mucho menor. Las consecuencias sociales de la peste negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se iniciaron pogromos judíos y una extinción local de comunidades judías. El principal medio de contagio de la peste eran las picaduras de las pulgas. Por este motivo, es probable que determinadas profesiones estuvieran más expuestas a padecer peste, siendo más peligroso ser comerciante de paños que herrero, por ejemplo. De hecho, pronto se dieron cuenta del peligro de las vestiduras, y entre las primeras medidas que se tomaron en Europa para evitar el contagio fue la de quemar la ropa de los infectados y prohibir la entrada de cargamentos de tejidos en las ciudades. Incluso en algunas ciudades se permitía la entrada del viajero solo después de haberse deshecho de las ropas que traía puestas, cambiadas por otras, prestadas por la propia ciudad. Los refugiados de Cafa llevaron después la peste a Mesina, Génova y Venecia, alrededor de 1347. Algunos barcos no llevaban a nadie vivo cuando alcanzaban las costas. En 1347 sucedió una guerra entre el reino húngaro y el napolitano, puesto que el rey Luis I de Hungría reclamó el trono después del asesinato de su hermano Andrés, quien murió asesinado por su propia esposa, la reina Juana I de Nápoles. De esta forma, Luis condujo una campaña militar que coincidió con el estallido de la peste negra. Ante tanta muerte por la enfermedad, la campaña pronto tuvo que ser suspendida y los húngaros regresaron a casa, llevándose consigo varios de ellos, la peste, cobrando vidas como la de la propia esposa del rey húngaro. Así, la peste se extendió desde Italia por Europa, afectando a Francia, España e Inglaterra, Alemania, Hungría, Escandinavia y finalmente el noreste de Rusia. La información sobre la mortalidad varía ampliamente entre las fuentes, pero se estima que entre el 30% y el 60% de la población de Europa murió desde el comienzo del brote a mitad del siglo XIX.
Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en Europa, junto a otros 40 a 60 millones en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas, con los pocos supervivientes huyendo y expandiendo la enfermedad aún más lejos.